Esto pasó hace unos meses. Yo había llegado al Sertão como parte de mi trabajo como documentalista. Tenía 34 años y quería capturar historias auténticas de comunidades remotas en Brasil. La idea era hablar de leyendas locales, pero el ambiente era muy diferente a lo que había imaginado. Me alojé en una casa de huéspedes sencilla. Las paredes estaban desgastadas y el aire se sentía pesado. Esa noche me senté a revisar el material que había recolectado. Las sombras de las pequeñas lámparas titilaban y creaban un ambiente casi irreal. Luego escuché un murmullo. No sabía si era el viento o algo más. Abrí la ventana, buscando respuestas, pero solo había oscuridad. Pensé que era solo la brisa, aunque empecé a sentir un poco de desasosiego en el estómago. Los días siguientes transcurrieron entre entrevistas y grabaciones, pero las noches eran diferentes. Esa inquietud seguía y los murmullos se repetían, más intensos. A veces oía risas lejanas o palabras susurradas. Me despertaba de madrugada, con el corazón latiendo rápido. Traté de convencerme de que eran solo cosas de la noche, de las criaturas del Sertão. Pero mientras pasaba el tiempo, noté algo extraño. Los aldeanos se cerraban cuando intentaba hablar de leyendas. Decían que no hablara de él, el lobizón. Sus miradas eran serias, casi temerosas. No sabía si era respeto por la tradición o si realmente creían en él. Decidí seguir mi instinto y continué investigando. Recorrí el pueblo y anoté en mi libreta las historias que podía. Una tarde, al caer la noche, volví a escuchar los murmullos. Vi una sombra que se movía entre los árboles. Mi respiración se detuvo. No podía creer que empezara a dudar de mi propia razón. Esa noche, en mi habitación, intenté convencerme de que no pasaba nada, pero las sombras parecían acercarse a mi ventana. Sí, claro, todo era un juego de luces y mi mente. Pero después de la primera noche de susurros, comenzaron a atormentarme. Sentí un frío en mis huesos. Apenas podía cerrar los ojos sin recordar esos murmullos. Recordé lo que dijeron los aldeanos: no lo busques, él te encontrará. Entonces sucedió algo inesperado. Mirando hacia la ventana, alguien me susurró: Rafael. Me giré, pero no había nadie allí. Me sentí desesperado y salí de la habitación, buscando respuestas en la oscuridad, buscando el origen de esos murmullos. La noche era densa y escuché un susurro bajo, como una advertencia. Me detuve en seco. ¿Era mi imaginación? ¿O había algo más en el Sertão que no podía comprender? Cada paso que daba me sentía más perdido. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Mientras me adentraba en la oscuridad, me di cuenta de que había cruzado una línea. Todo lo que había creído se desplomó. Fue entonces cuando el murmullo se volvió más fuerte, como si el lobizón realmente estuviera allí, llamándome. Ya no sabía si era un documentalista o una presa. Capítulo 2. En la oscuridad de la noche. No sabía a dónde iba, solo que tenía que seguir. El murmullo llenaba mis oídos, electrificando el aire a mi alrededor. Di un paso tras otro, sintiendo una mezcla de curiosidad y pavor. ¿Qué querías de mí?, me pregunté, mientras intentaba discernir de dónde venía aquella voz que parecía arrastrarse entre los árboles. Con cada paso, la maleza se hacía más densa, y las sombras parecían cobrar vida. Miré hacia atrás y vi solo la distancia que dejaba, pero aquel susurro estaba más cerca. Me detuve y llamé sin pensar. ¿Quién está ahí? Solo el silencio me respondió, ese silencio que aplastaba los sentidos y llenaba el vacío de mis pensamientos. Me costaba respirar. Decidí que necesitaba volver, pero mis pies se negaban a obedecer. Esto no es real, repetía para convencerme. Finalmente, tomé una decisión. Regresaría a la casa de huéspedes y haría lo que siempre hice: investigar. Tal vez eso me sacaría de este estado de confusión. Mientras caminaba, de repente vi una figura a lo lejos. Parpadeé, pensé que era una ilusión, pero la figura se hizo más clara. Era un hombre y estaba de espaldas. Se movía entre los árboles, lentamente. Su figura me resultaba familiar, aunque no podía recordar de dónde. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¡Ey!, grité, pero él no se volvió. Mi instinto de documentalista estaba a flor de piel. Seguí su figura con cautela, apenas haciendo ruido.
El hombre se movía con una gracia sorprendente, como si conociera este lugar a la perfección. ¿Es un aldeano?, pensé, preguntándome si podría contarme más sobre lo que sucedía en la oscuridad del Certao. Decidí acercarme más. Cuando estuve a unos pasos de él, se detuvo. Era momento de hablarle, pero antes de que pudiera articular una palabra, giró ligeramente su cabeza. Su rostro, aunque estaba parcialmente oculto por la sombra, me hizo retroceder. Sus ojos eran amarillos, como los de un animal salvaje. Un escalofrío recorrió mi espalda. El hombre comenzó a reír, pero no era una risa humana. Era un sonido gutural que resonaba en la noche, haciendo eco en mis oídos. «No deberías estar aquí», dijo con una voz profunda. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Quién era este hombre y qué quería decir con eso? En ese momento comprendí que no estaba solo en esta búsqueda. Los murmullos a mi alrededor se intensificaron hasta convertirse en un coro que me rodeaba. «Rafael», volvieron a llamar. La voz se transformó en un eco, como un canto ancestral que invocaba mi presencia. Me di la vuelta, buscando desesperadamente escapar, pero el camino que había seguido desapareció. Estaba atrapado. Las sombras se estrechaban a mi alrededor, y el murmullo se mezclaba con el rugido de mi corazón. Luego, en un instante profundo, apareció una imagen en mi mente. Un lobo grande, con un pelaje gris, observándome desde la oscuridad, con esos mismos ojos amarillos. «No lo busques», se repitió como un mantra dentro de mí. Pero era demasiado tarde. Estaba enredado en un secreto que no sabía si quería descubrir. Desesperado, busqué un lugar donde esconderme, pero los murmullos se convirtieron en risas. No sabía si era un sueño o una pesadilla, hasta que sentí una respiración fría en mi cuello. Giré rápidamente, y allí estaba, la criatura que estaba buscando. Y todo se oscureció. Capítulo 3. La fuerza de la oscuridad. Me desperté de golpe. La oscuridad aún me rodeaba, pero ya no era tan opresiva. Mi corazón latía violentamente. Me costó entender dónde estaba. Miré a mi alrededor y noté que había caído en un claro. Las altas sombras de los árboles se alzaban como gigantes silenciosos. El silencio también estaba, pero era diferente. Ya no había susurros, solo un eco sordo. Me incorporé lentamente, tratando de recuperar la calma. Recordé la figura del hombre con los ojos amarillos, la risa gutural. «No deberías estar aquí», resonaba en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Entonces el miedo se transformó en determinación. Necesitaba entender lo que sucedía en este lugar. Me forcé a ponerme de pie. Un poco de luz comenzó a filtrarse entre las ramas, tal vez el amanecer se acercaba. Comencé a caminar, buscando alguna pista, algo que me ayudara a conectar los puntos. Mis pensamientos giraban en torno a la leyenda del lobizón, un mito que había escuchado en mi infancia. Me preguntaba si realmente existía. Cada paso era una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Me adentré en un camino estrecho, las huellas de animales me rodeaban. Todo lo que había aprendido de este lugar me decía que debía tener cuidado. Ahora más que nunca sentía que las historias de los ancianos no eran solo cuentos. Las sombras seguían acechándome, como si esperaran un momento de debilidad para abalanzarse. De repente, un sonido suave llamó mi atención. Eran pasos, ligeros, casi sigilosos. Me detuve y contuve la respiración. Entonces allí estaba nuevamente. La figura masculina, ocultándose entre los árboles. Me quedé paralizado un instante, pero algo en su manera de moverse me decía que no tenía malas intenciones. «¿Quién eres?», logré preguntar, mi voz temblando. El hombre no se giró, pero susurró en un tono profundo. «Sigue el camino, Rafael, no te detengas». Sentí que un escalofrío recorría mi cuerpo, su voz resonaba en mi mente, pero no podía seguir ciegamente. Necesitaba respuestas, no órdenes. La figura se desvaneció entre la maleza. Miré hacia adelante, desconcertado. Lo que había querido desentrañar se hacía más confuso. Sin embargo, tomé una decisión. Lo seguiría, pero no sin antes explorar qué había en el claro. Tal vez encontraría algo que me diera pistas sobre lo que estaba sufriendo. Examinar el lugar fue más fácil de lo que esperaba.
En el centro había una piedra grande, cubriendo un pequeño altar de flores marchitas y tela desgastada. Me acerqué, y una sensación extraña me envolvió. No podía ignorar que este era un lugar de rituales. Las historias sobre seres antiguos volvían a mi mente. Fue en ese instante cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía fuerte. Este lugar debía estar cargado de secretos, y quizás el hombre no era mi único interlocutor. El olor a tierra húmeda y vegetación se intensificó. Estaba siendo observado. No era solo una sensación, lo sabía. Miré nuevamente hacia el rumbo por el que había venido, pero todo parecía más oscuro, como si la noche hubiera retrocedido, lista para atacar. «Rafael», oí, esta vez con más fuerza. La voz era intensa y me echaba atrás. No estaba solo. No podía dar un paso más sin saber qué es lo que realmente me esperaría. La figura del hombre, el murmullo de las sombras, todo parecía converger en un mismo punto. Entonces, una nueva urgencia me apremió. Algo iba a suceder. No podía quedarme quieto. Con el corazón golpeando contra mi pecho, me di la vuelta y empecé a correr. La respuesta estaba detrás de mí. El oscuro misterio del Sertao lo exigía. Pero, a medida que corría, sentí que la noche no me dejaría escapar tan fácilmente. Capítulo 4. En la sombra de mis miedos. Corrí sin rumbo. El bosque se convertía en una serie de sombras que parecían moverse al ritmo de mi pánico. Las ramas se agarraban de mis ropas, como si intentaran detenerme. Tenía la sensación de que algo o alguien me seguía. Cada paso resonaba, amplificado por el silencio que lo rodeaba. La voz que había oído se repetía en mi mente, como un eco que no podía escapar. «No te detengas». Su advertencia resonaba, pero la urgencia de escapar me empujaba hacia adelante. Pronto, mis piernas empezaron a fatigarse, y mi respiración se volvió entrecortada. Hice una pausa brevemente, apoyándome en un árbol, mis manos temblaban y mi mente estaba abrumada. Miré atrás, pero no vi nada. Sin embargo, el aire parecía vibrar con tensión. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en algo extraño. En el suelo, unas huellas grandes mostraban que no estaba solo en este lugar. «¿Qué pueden ser?», pensé. Eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto. Atrajeron toda mi atención, así que decidí seguirlas, inconsistente con mi primera idea de huir. Las huellas me llevaron a un sendero más amplio, pero nada en mi interior me decía que era más seguro. Un murmullo llegó a mis oídos, como las voces de aquellos que habían estado aquí antes. Me asomé tras un arbusto y lo vi. Una figura encorvada en el suelo, realizando un ritual con un tónico que brillaba a la luz del amanecer que poco a poco se filtraba entre las copas de los árboles. En ese momento lo comprendí. «El lobizón», murmuré. Las historias contadas por generaciones cobraban vida frente a mí. Busqué un lugar donde esconderme. La figura parecía concentrada en sus acciones, y un escalofrío me recorrió cuando me di cuenta de que podría ser el hombre de los ojos amarillos. Aunque todavía no podía reconocer su rostro, sabía que debía seguir observando. «Hazlo pronto», me decía a mí mismo. La curiosidad me dominaba, y la idea de regresar sin respuestas era insoportable. La figura se enderezó de repente, y sentí que el aire se helaba. Mirándome desde la distancia, sus ojos amarillos centellaban. Fue entonces cuando supe que me había detectado. «¿Quién está allí?». La voz resonó como un trueno, profunda y cargada de poder. Mi corazón se disparó y me quedé inmóvil, contemplando las opciones. Podía escapar o enfrentar lo que había desencadenado en mí. Opté por lo segundo, aunque los músculos de mis piernas temblaban. «No soy un enemigo», logré articular. «Solo busco respuestas». No estaba seguro de por qué había dicho eso. La necesidad de comprender lo que sucedía me guiaba más que el sentido común. La figura, tras un momento de incertidumbre, se acercó lentamente, observándome con cautela. «Rafael,
No sabes lo que buscas. Algunas verdades están hechas para permanecer ocultas, susurró, y su tono cambiaba de advertencia a uno casi amable. Pero su mirada, cargada de algo oscuro, despertó en mí un miedo profundo. No todos los secretos son benignos. Me dio la espalda, regresando al altar donde había comenzado su rito. El miedo creció y el instinto de huir retornó, pero me quedé paralizado. En ese momento, el suelo tembló con un ruido ensordecedor, como si la tierra reclamara lo que le pertenecía. De repente, unas sombras emergieron desde los alrededores, tomando forma. Eran figuras indistintas, pero sabía que no eran amistosas. «¡Corre, Rafael!», la voz del hombre resonó en mi mente, y aquello fue suficiente para romper mi parálisis. Giré sobre mis talones, dispuesto a escapar de este horror. Pero antes de irme, vi que el hombre extendía su mano hacia mí, como si intentara detenerme. Fue entonces cuando todo se oscureció. No supe qué pasó después, solo que la noche ya no era la misma. No podía huir del destino que parecía estar esperándome. La oscuridad se tragó cualquier esperanza de volver atrás, arrastrándome a un abismo profundo. Capítulo 5. Entre sombras y susurros. Cuando recuperé la conciencia, lo primero que hice fue tocarme la cabeza. Estaba en el suelo, un frío helado me envolvía. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se sentía pesado. El aire era denso y cargado de una humedad que me hacía sentir asfixiado. Cada respiración era un reto, como si el bosque entero se hubiera alineado en mi contra. Me incorporé lentamente, el sonido de las ramas crujió bajo mi peso. Miré a mi alrededor y el mundo que conocía había cambiado. La luz de la mañana era ahora un tenue resplandor distante. Los árboles eran siluetas grotescas y un silencio inquietante reinaba a mi alrededor. El hombre con el que había tenido el breve encuentro había desaparecido, y la única compañía que me quedaba era el eco de mis propios pensamientos. «¿Qué está pasando aquí?», pensé. La angustia se desbordó en mi pecho. Decidí que no podía quedarme allí. Tenía que salir, pero ¿hacia dónde? Miré. Las huellas en el suelo, todavía marcadas y aún frescas. La curiosidad me empujaba hacia adelante. Seguí el rastro, sintiendo que cada paso me llevaba más profundamente hacia lo desconocido. De repente, un murmullo rompió el silencio. No era el susurro suave de la brisa. Eran voces, muchas voces, entrelazándose en una especie de canto. Me paré de golpe. El sonido parecía respirar, arrastrarse a través del aire a mi alrededor. Las sombras seguían moviéndose, y aunque en el fondo sabía que debía tener miedo, algo me mantenía pegado al lugar. Fue cuando vi una luz tenue que abrió la oscuridad a mi alrededor. Avancé hacia ella, mi mente vibrando con una mezcla de intriga y terror. Cada paso se sentía como una decisión en un juego mortal. La luz se intensificó, y pronto me encontré frente a una especie de cueva. Las sombras aún danzaban, pero eran diferentes. Estaba claro que aquí había algo más, una fuente de poder que me atraía irresistiblemente. Cuando me acerqué a la entrada, escuché una voz familiar alzarse entre todas las demás. «Rafael, no entres», decía el hombre de ojos amarillos. «No es el momento. Escucha». Su voz era más serena, pero aún así se sentía como un grito en mi mente. «¿Por qué?», grité, pero mi voz sonó pequeña y ahogada. «¿Qué quieres de mí?». «Lo que sucedió anoche no fue un accidente. Tú llevas algo dentro de ti que no comprendes», respondió, su tono cargado de tristeza. «Tienes que abrir los ojos a la verdad antes de que sea demasiado tarde». Algunas de las sombras se acercaron, sus figuras indistintas emergiendo de la penumbra. They were like whispers personified, llenos de deseos y lamentos. No me atreví a moverme. ¿Qué estaban diciendo? Y, más importante, ¿qué significaba para mí? «Rafael», la voz del hombre resonó nuevamente. «Huye, no dejes que te atrapen».
Mis instintos brotaron, pero antes de que pudiera reaccionar, las sombras avanzaron. Eran rápidas, como sombras en una danza mortal. ¿Qué es esto? El miedo se apoderó de mí y retrocedí, pero la entrada estaba bloqueada por lo que parecía una pared viva. Todo lo que has ignorado, lo que has reprimido, ahora debe salir a la luz, decía el hombre. La alusión a mis secretos me heló la sangre. De repente, todo se oscureció. Una vuelta en el aire, caí y mientras lo hacía, una revelación me golpeó con fuerza. No solo se trataba de mí, había mucho más en juego. El destino no solo era mío, estaba entrelazado con una red de secretos y sombras, y en el centro de todo, el lobizón. Con un último grito de lucha, intenté encontrar un camino de escape, pero de alguna manera sabía que lo que estaba por venir cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 6. El despertar del lobizón. Cuando mis sentidos regresaron, la confusión me envolvía como una niebla espesa. Abrí los ojos y encontré que estaba de nuevo en el suelo, pero esta vez me encontré en un lugar diferente. La cueva había desaparecido. En su lugar estaba en la orilla de un río que reflejaba la luna llena. La luz plateada iluminaba el agua, dándole una apariencia mágica, pero el silencio del entorno me heló la sangre. ¿Qué ha pasado?, murmuré, intentando recordar. Las sombras, el hombre de ojos amarillos, ¿había sido todo un sueño? Me senté, agitado, y sumergí mis manos en el agua. El frío me despertó del estado de confusión, pero no me trajo la claridad que anhelaba. La calma de la escena se rompió de repente. Desde las profundidades del bosque un aullido resonó. Era un sonido profundo y sombrío. Sin pensarlo, me levanté y empecé a caminar en dirección al sonido. Mis pies se movían por inercia, aun cuando mi cabeza gritaba que huyera. Algo dentro de mí quería saber, quería entender. Cada paso me acercaba a la fuente del lamento. El aullido se transformó en una serie de gruñidos y alaridos que retumbaban en mis oídos, envueltos en un ritmo tribal. Cuando llegué a un claro, lo vi, un lobo enorme, su pelaje brillando bajo la luz lunar. Pero no era un lobo común, sus ojos destellaban un amarillo vibrante que me resultaba familiar. Era el mismo color que los del hombre que había encontrado previamente. No puede ser, susurré, sintiendo una conexión inexplicable con aquella criatura. De pronto comprendí, no era solo un lobo, era un lobizón, el mismo ser que había acechado mis sueños y mis miedos. Mientras lo observaba, una oleada de recuerdos olvidados comenzó a moverse en mi mente. Recuerdos de historias contadas por mis abuelos, leyendas de seres que caminaban entre mundos. El lobizón levantó la cabeza y me miró fijamente. En esos ojos vi no solo ferocidad, sino también una profunda tristeza. Una atmósfera electrificada se formó entre nosotros. El aullido se detuvo abruptamente, y el silencio que lo siguió era casi insoportable. Decidí que debía hablar. ¿Eres tú, el lobizón? La criatura ladeó la cabeza, como si entendiera. En ese momento, algo dentro de mí empezó a despertar, un fragmento de lo que había guardado durante tanto tiempo. ¿Qué quieres de mí? El lobizón avanzó lentamente hacia mí, y yo no retrocedí. La conexión se hacía más fuerte, como si nuestra historia compartida pudiera revelarse en un instante. Pero cuando estuve a su lado, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Era el mismo poder que sentí en la cueva, pero ahora era palpable, brillante, fluyendo a través de mí. Justo cuando confiaba en que podía comprender, un estruendo interrumpió el momento. Un grupo de hombres emergió del bosque, armados y avanzando hacia el lobizón. Las manos me temblaron, el terror floreció en mi pecho. «¡No!», grité, pero ellos no se detuvieron. En su mirada estaba el miedo y la caza. El lobizón rompió a aullar de nuevo, y esta vez sentí que era una llamada a la lucha. Sin pensar, me lancé hacia el lobizón, buscando protegerlo. Sin embargo, la multitud ya había rodeado a la criatura, y mi corazón se detuvo en un instante desgarrador.
El eco de sus gritos resonaba en mi mente mientras la realidad se me escapaba. No puedo dejar que lo atrapen, pensé. En ese momento comprendí que toda mi vida había estado destinada a esto, a este conflicto. La lucha no era solo del lobizón, era mía también, y sin ser consciente de ello, un nuevo poder despertaba en mí. ¿Podría ser yo parte de todo esto? La pregunta me asaltó mientras la última sombra de duda desaparecía. Ahora era el momento de elegir, luchar o huir. La mirada del lobizón en mis ojos me decía que debía avanzar. Esto no ha hecho más que comenzar, me dije, listando cada fragmento de valentía que había acumulado. Entonces me preparé para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Capítulo 7. La llamada de la sangre. Con un grito desgarrador aún resonando en mis oídos, sentí como un torrente de adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Miré a los hombres armados, sus rostros eran sombras de determinación, pero en sus ojos había más que furia, había un deseo de cazar, de eliminar lo que consideraban una amenaza. El lobizón no solo era un ser de leyenda, era un símbolo de algo más grande, algo que ellos temían. ¡Vámonos!, uno de ellos gritó, aunque no entendí del todo a quién se refería. Mi mente estaba en blanco, pero la conexión con el lobizón seguía vibrando dentro de mí. Sabía que debía actuar. Sin pensarlo más, levanté mis manos, en un intento de detenerlos. ¡Deténganse!, grité, intentando hacerme escuchar por encima de sus obscenos gritos. Pero no miraban hacia mí. Cada uno de ellos estaba atrapado en su propia cacería, en su propia locura. Aquello despertó un fuego dentro de mí, un fuego del que no sabía que era capaz. Fue entonces cuando el lobizón se intercaló entre mí y los cazadores. Su forma se alzó, imponente y majestuosamente feroz. Al verlo, un inquebrantable sentido de protección me inundó. Tenía que luchar a su lado, no podía dejar que lo dañaran. Era un camino difícil, pero en ese momento no había lugar para el miedo. ¡Aléjense de él!, grité nuevamente, y esta vez el ecosistema a mi alrededor pareció retribuir mi esfuerzo. La música del río y el susurro del viento se incorporaron a mis palabras, como si la naturaleza misma estuviera pronunciando mi llamado. Los hombres se detuvieron un segundo, y ese segundo fue suficiente para que el lobizón emitiera un profundo y resonante aullido. La vibración me atravesó, y sentí que la conexión que había comenzado a surgir entre nosotros se tornaba cada vez más sólida. Era un mensaje, un llamado de lucha, un grito de advertencia. Al mismo tiempo, la búsqueda de la vida y la protección de lo que es nuestro. «¡Retrocedan!», les alerté, y aunque sabía que no tenía un arma, la energía dentro de mí empezaba a transformarse en algo tangible. Cada palabra parecía amplificarse en la atmósfera, llenando el espacio de inseguridad en la que nos encontrábamos. Un hombre, el más atrevido del grupo, tomó un paso al frente. «No se interpongan en nuestro camino, niño», dijo, desafiándome. Pero su mirada empezaba a vacilar, aunque yo no podía darme cuenta del miedo que se ocultaba tras su arrogancia. Por un instante, un segundo eterno, todo lo que había vivido, cada historia que me contaron de pequeño, resonó dentro de mí. La sangre que corría en mis venas me recordaba el linaje, me recordaba el poder que aún no comprendía del todo. La lucha no era nueva, era ancestral. Entonces respiré hondo y tomé una decisión. Con un impulso que me sorprendió a mí mismo, extendí la mano hacia el lobizón. «¡Juntos!», grité. La fuerza de nuestras almas se uniría y podría sentir cómo esa energía tomaba forma. Fue un momento de revelación, y con ello sentí que cada rincón de mi ser se encendía. Una luz brillante surgió entre nosotros, como una extensión de nuestra voluntad, lista para desafiar a quienes querían cazar a esa criatura. Si ellos querían pelear, yo estaba más que listo para unirme a la danza del combate. «¡Vamos!», grité, impulsado por un ardor nuevo. Sin dudarlo, el lobizón saltó a la acción, y al verlo mover su poderoso cuerpo, entendí que no estaba solo. No podía permitir que su destino se apagase aquella noche. La batalla se acercaba, y en ese instante final sentí que todo empezaba. Un nuevo y aterrador giro se avecinaba, y no había vuelta atrás.
¿Qué sucedería a continuación? ¿Podríamos sobrevivir al encuentro? Las preguntas giraban en mi mente mientras el lobizón y yo nos preparamos para lo que vendría. Capítulo 8. El rugido de la tierra. El lobizón se lanzó hacia adelante y mi cuerpo se movió instintivamente detrás de él. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Como una sombra, su figura se deslizaba entre los hombres armados, y yo lo seguía, sintiendo un vínculo que nunca antes había experimentado. Era como si ambos fuéramos uno solo, conformando una fuerza indomable. Los cazadores, sorprendidos por la valentía del lobizón, vacilaron, pero solo por un instante. Al ver su imponente figura cargando hacia ellos, uno de los hombres levantó su arma con manos temblorosas. La visión de la boca del cañón me hizo sentir un escalofrío. Mi corazón se aceleró y la adrenalina me empujó a gritar: ¡No lo toquen! El disparo resonó en el aire. El sonido fue como un trueno que desgarró la noche. El lobizón, ágil como una tormenta, esquivó el ataque y se lanzó sobre el hombre con una ferocidad que me dejó sin aliento. El aire se llenó de gritos, y mientras los demás cazadores comenzaron a reaccionar, la lucha se desató a mi alrededor. Miedos ocultos ofrecieron resistencia. Cada grito, cada golpe, resonaba en mi pecho. Pero la conexión con el lobizón me recordaba que no estaba solo en esto. Con un acto de voluntad, sentí que esa luz que había surgido antes quería canalizarse en algo más. Estiré la mano, y un ardor comenzó a emerger. La tierra vibró bajo mis pies. No era solo una sensación, era un eco, un susurro de antiguas voces de aquellos que habían luchado antes que yo. Y entonces lo vi. Un fogonazo de luz, un destello desde el centro de mi ser, materializándose en un escudo que comenzó a formarse ante mí. Era un brillo que fluía como un río de energía, proyectándose entre el lobizón y sus enemigos. Un segundo disparo retumbó, pero estaba listo. El escudo relampagueante detuvo la bala en seco. Los hombres quedaron boquiabiertos, mirándolo como si hubieran presenciado un milagro. La confusión en su mirada me llenó de determinación. «¡Retrocedan!», volví a gritar, con más fuerza que antes. Sabía que debía hacer que comprendieran que esto no era una simple cacería. Era una defensa desesperada, un recordatorio de que lo que estaban atacando era más que una leyenda. Era parte de nosotros, de nuestro linaje. Los cazadores comenzaron a titubear, pero el más alto y corpulento de ellos empujó a los demás hacia adelante. Su mirada era de odio, y su arma apuntaba directo hacia mí. «Tú no sabes con quién te estás enfrentando», rugió. Ya no podía hacerme el desentendido. Esta lucha había desatado algo dentro de mí, una fuerza que estaba más allá de cualquier razonamiento. En ese momento, el lobizón se lanzó hacia nosotros. Un destello de luz brilló alrededor de su cuerpo como un halo. El esplendor iluminó la noche, dándole una majestuosidad que los cazadores no podían ignorar. Pero, al mismo tiempo, la fiera resistencia en mí comenzó a titilar. No podía permitir que me dominaran el miedo o la duda. Afronté al hombre corpulento, y en un arrebato de energía estiré mi mano hacia él. La luz se volvió más intensa, arremetiendo contra su arrogancia. «Tu tiempo se ha acabado. Esta lucha no es tuya», le advertí, mientras la energía pulsaba bajo mi piel. Pude ver su reacción al escuchar mi voz. Su rostro se tornó pálido, y en ese instante, con el lobizón a mi lado, supe que todo podía cambiar. Pero no era suficiente. Roughly, el resto del grupo comenzó a moverse lentamente, armándose de valor otra vez. Justo antes de que la batalla se intensificara, sentí que una nueva presencia se cernía sobre nosotros. Fue entonces cuando lo vi. Una figura surgía entre la oscuridad, unida al poder del lobizón, una figura que revelaba un secreto que había estado oculto en las sombras. «¿Quién eres?», pregunté, curioso y temeroso. Sabía que un nuevo desafío estaba a punto de revelarse, y la atmósfera se llenó de preguntas aún más inquietantes que antes. Capítulo 9. La revelación de las sombras. La figura que emergió de la oscuridad fue deslumbrante. Una mujer, de pie con un aire de autoridad que hacía difícil ignorarla, se acercó rodeada de una extraña luz que parecían brotar del mismo suelo.
Sus ojos, dos faros en la noche, se posaron sobre mí. Reconocí algo familiar en su mirada, como si hubiera visto su reflejo en mis sueños. «Soy Neyla», dijo con una voz firme, resonante como un eco en el silencio que seguía a la batalla. «Soy guardiana de este lugar y de aquellos que lo protegen». Mientras hablaba, los cazadores retrocedieron, confundidos y asustados por su presencia. El lobizón, permaneciendo a mi lado, mostraba sus colmillos en un gesto de desafío. «¿Guardiana?», hice la pregunta, incrédulo. «¿Guardiana de qué?». No podía evitar sentir que el tiempo se había detenido, que todo a nuestro alrededor había desaparecido, dejándonos solo a ella y a mí entre la creciente tensión. «De los seres que habitan en estas tierras», respondió, «de los mitos que son más verdad que ficción, y de ti». Su mirada se intensificó. «Tu destino está entrelazado con el de los mitos, y tú eliges cómo proceder». «No entiendo», murmuré, sintiéndome perdido en la magnitud de sus palabras. El enfrentamiento con los cazadores parecía ahora un eco distante. ¿Qué se supone que debo hacer? Neyla, como si leyera mis pensamientos, sonrió levemente. «La lucha no es solo física, es espiritual. Tienes un don que aún no comprendes del todo. Y esta noche, esa conexión debe manifestarse, no solo para salvarte a ti, sino también a lo que amas». Mientras ella hablaba, el aire a mi alrededor se volvió eléctrico. Sentí el vínculo con el lobizón arder más brillante, una energía que palpitaba en sincronía con la mía. Recordé las historias que había oído de niño sobre él, y cómo, en las noches más oscuras, nuestra gente se agazapaba, temía a lo que no podía ver, lo que no podía entender. Con un movimiento de su mano, Neyla convocó una imagen. Un círculo de luz se formó frente a nosotros, mostrando escenas de antiguas batallas, de criaturas míticas defendiendo su hogar. El coro de susurros reverberaba en mis oídos, un recordatorio de un legado que estaba conectado con mis raíces. «Si fallas, ellos destruirán lo que queda de este mundo», me urgió, mientras los cazadores se agrupaban nuevamente, una serpiente listada dispuesta a atacar. «Lucha con ellos, pero también contigo mismo. Elige quién quieres ser». Mi corazón golpeó en mi pecho. La repentina claridad de su mensaje me aturdía. Rápidamente se formó una decisión en mi mente. Ya no podía mirar hacia otro lado, a pesar del miedo burbujeante en mi interior. «No permitiré que le hagan daño al lobizón», grité, sintiendo que la luz dentro de mí iluminaba mi propósito. No podía mirar hacia abajo. Había llegado el momento de enfrentar mis propios demonios y proteger lo que era mío. Justo cuando me dirigía hacia la confrontación, una risa burlona resonó entre los cazadores. El corpulento líder había recuperado su confianza, el desafío de nuestra pelea encendiéndolo. «Vaya, ¿crees que puedes ganar solo con palabras? Demuestra lo que tienes». El tiempo se estiró. La presión aumentaba a mi alrededor. Sabía que este enfrentamiento iba más allá de una lucha física. Era el eco de algo más grande. Retrocedí un paso, mirando a Neyla, esperando alguna señal de guía. «Deja que la luz dentro de ti brille», susurró, su voz una brisa entre el tumulto. «Los verdaderos poderes nunca han sido fáciles de comprender, pero hoy te enfrentarás a tus miedos. Elige sabiamente». El rugido del lobizón resonó, y comprendí que no estaba solo. Me volví hacia las sombras proyectadas en el suelo. Era el momento de desatar aquello que había estado guardado dentro de mí. «Vamos a luchar», exclamé, dejando que la fuerza convergente de nuestro propósito nos guiara. Cuando el primer movimiento se dio, supe que el destino de la noche dependía de lo que todos llevábamos en nuestro interior, y de cómo esos susurros se transformarían en poder. Lo que no sabía era que una revelación más profunda guardaba en las sombras, lista para desafiar todo lo que creía saber sobre mí mismo. Capítulo final: el eco de la verdadera naturaleza. La atmósfera estaba cargada de tensión, un aliento contenido antes de la tormenta. Neyla nos miraba intensamente, sus ojos brillaban con la luz del destino. «La lucha no es contra ellos, sino por lo que representas», me recordó.
sus palabras reverberando en mi mente mientras el grupo de cazadores se agrupaba, temerosos pero con un destello de ferocidad. Las primeras luces de la mañana comenzaban a asomar, tiñendo el cielo de azules y dorados. El lobizón no se movía, su majestuosidad enraizada, desafiando las creencias de aquellos que creían tener el control. Momentos antes de que el primer ataque se lanzara, sentí cómo las sombras a nuestro alrededor se agitaron, vislumbrando un eco palpitante de algún poder ancestral. «No les temas», grité, sintiendo que cada palabra iluminaba el aire. Estos mitos no son solo historias, son nuestra verdad y nuestro legado. Ellos son el miedo que hemos alimentado. No era solo un llamado a luchar, era una invocación a la conexión con nuestros ancestros, con los que habían caminado antes que nosotros. Justo entonces, el corpulento líder de los cazadores se lanzó hacia adelante, su arma cargada y lista. Sin pensarlo, levanté las manos, y un resplandor emergió de mi interior. Un escudo protector se alzó, resplandeciendo como una muralla de luz que bloqueó el disparo. Pude sentir el murmullo de energía que transitaba entre el lobizón y yo, conectando nuestras luchas. Los hombres titubearon, esa luz reveladora había hecho mella en su inseguridad. Momentos de duda se abrieron paso mientras el lobizón asumía una postura defensiva. «Retrocedan, o enfrentarán lo que no comprenden», advertí, sintiendo cómo el poder interior se manifestaba a través de la conexión con la criatura sagrada. Las sombras a su alrededor resonaban con ecos de advertencias. «No somos tus enemigos, somos la vida de este lugar». Volvieron a olvidar su propósito inicial. Miradas de furia y confusión se encontraban en sus rostros, sin saber cómo reinterpretar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando comprendí que en esta lucha, más importante que el resultado, era el acto de confrontar y desafiar lo que antes temía. Las sombras del miedo se desvanecían a medida que tomaba mi lugar en esta narrativa. «No luchamos por el lobizón, luchamos por la verdad», murmuré, sintiendo que mi corazón se alineaba con cada latido del bosque. «Avancen, por la vida de lo que somos», rugí, y sin un momento de vacilación, la tendencia de su grupo cambió. Mi voz resonaba en el aire, y el lobizón corrió hacia adelante. Era hora de mostrarles que la única cacería a la que se enfrentaban era la de sus propios fantasmas. Mientras el grupo se lanzaba hacia nosotros, la esencia del lobizón y la luz vibrante convergieron en una explosión de poder que desestabilizó la tierra misma. El suelo tembló, las sombras se alzaron, y el aire se llenó de un eco profundo, una mezcla entre aullidos y risas. Era la manifestación de los guardianes, aquellos que habían salvaguardado estas tierras durante siglos. Así, en el fragor de la batalla, sintiendo que el tiempo se distorsionaba, vi las imágenes fugaces de recuerdos y conexiones entrelazadas en susurros, historias de lucha, de conexión, de magia. Mi lucha no era solo por mí, sino por todos los que antes habían estado aquí. La esencia aterradora de los ancestros también corría por mis venas. El desenlace fue incierto, pero el miedo se transformó en revelación. Los cazadores vacilaron ante la fuerza de lo desconocido. Al final, el alba más clara se desbordaba, y en esa luz encontré la confianza de que todo lo que había pasado había sido un llamado. Seguí luchando, sin saber si iba a salir victorioso, si deberían pagar las consecuencias de sus temores, o si en cambio podrían ver el camino. Pero, en un instante de revelación, entendí que algunas verdades nunca serían desveladas, que habrían secretos que escaparían de las manos, y que la conexión que había tejido aquí con el lobizón era algo que perduraría. Me adentré en esa ambigüedad, sintiendo que lo sobrenatural y lo natural coexistían, separados solo por la línea del entendimiento humano. Al liberar esos vínculos, lo único que me quedaba era el eco de lo que había sido, y en ese eco, la promesa de regresar a casa con una verdad diferente. Al final, aunque el resultado permanece oculto en la penumbra, lo que queda es la certeza de que, en algún lugar entre las sombras y los murmullos, la historia devoró mis miedos, y me reveló lo que realmente significa pertenecer.